Este es un claro ejemplo de que la coordinación público-privada siempre suma más y multiplica los esfuerzos para que podamos ayudar a las personas que más nos necesitan en este momento. Queremos la paz, queremos que se consiga la paz, pero hasta ese momento lo que tenemos que hacer es ayudar a todas las personas que nos necesitan, y en este sentido, desde la Diputación, desde Maús, desde Mensajeros de la Paz y desde el pueblo de Torre-Chiva hemos conseguido habitar este espacio que llevaba deshabitado mucho tiempo. Estas instalaciones que están dando cobijo a personas que están viniendo de Ucrania, personas que a pesar de lo mal que lo están pasando en su país, deciden por el bien de ellas mismas y de sus hijos y de sus hijas dejarlo todo en su país, porque está en la mayoría de los casos arrasado, y venirse a un país extranjero donde el pueblo de Torre-Chiva se ha volcado. La Asociación de Maús, la Asociación de Mensajeros de la Paz se ha volcado. Desde la Diputación estamos colaborando también en todo lo posible para que por lo menos 50 personas que podrían albergar estas instalaciones tengan dentro de lo posible las mejores comodidades.